A continuación, realizaremos nuestra mesa de análisis de las reformas fiscales 2020 con la participación de nuestros siguientes ponentes. Bueno, ¿qué vamos a tener para estos siguientes años? Era imposible pensar que no existiera una reforma fiscal, dado que es la característica de toda administración en turno. Las políticas, yo solo les quiero llevar a una reflexión muy sencilla para avanzar ya con todos los temas. La democracia es una palabra trillada, es muy común y de alguna manera como que todo el mundo la escuchamos en el día a día y a lo mejor para nosotros es un sueño, mientras que para los americanos es la bandera de insignia todo el día. La democracia se divide en dos palabras sencillas. Hay una democracia formal y una democracia sustancial. La democracia formal es la que conocemos, aquella en la que la mayoría puede opinar sobre un tema y de esta manera pues salen adelante los puntos. Pero la democracia sustancial, que es la que poco se estudia, poco se profundiza, es aquella en donde se forman los temas de derechos humanos, en donde se forman los temas de ejes esenciales. De tal manera que aunque una mayoría quiera algo, por muchos que sean, no pueden ir en contra de esos puntos y principios principales. Pondré un ejemplo muy absurdo para dejarlo muy claro. Imaginemos que estamos todos reunidos en un restaurante y la regla de la entrada es no se puede fumar. Como tal, pues conocemos que hay una situación ahí regulada para tener orden y la salud y etc. Y si todos nos pusiéramos de acuerdo como comensales a decir, no, pues ¿qué les parece si sacamos el churro y vamos a darle 2 toques y así todos? Y pues total, somos la mayoría, ¿no? Entonces eso no puede ser posible, porque por muchos que seamos, existen estos principios que en el caso del ejemplo que les doy, es no fumar. Muy distinto es que todos dijéramos, ¿qué les parece si en conjunto decidimos que las personas de tercera edad no tengan que esperar, sino que pasen inmediatamente a sentarse? Ok, esos temas se aceptan. Pero a lo que quiero llegar con esto es que la supuesta democracia que se nos vende día con día y esas votaciones que se realizan verdaderamente me parecen muy superfluas. Vuelvo a insistir, ¿por qué no se votó? A ver si se dejaba salir al chapito o no. ¿Sí? O sea, total, pues creo que es más importante la salud y cosas de ese sentido es lo que no me queda muy claro. Es lo que vemos hoy todo el día con la famosa reforma penal encaminada a lo que son los factureros y de ahí lo que quieran, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a comenzar para que no les haga yo ya muy tarde este punto y creo que en la primera lámina tendremos ya algunos avances de lo que nos vamos a presentar para 2020, no sé quién nos puede ayudar en la proyección. Ya. Algo así como los avances de primavera-verano, les presento ahora Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? A reserva de que todos estaremos platicando de los temas. El primero, me parece que lo abordó muy bien el doctor Ramón Cabrera, a quien de verdad agradezco la forma en cómo lo hizo en su planteamiento. Es la cláusula antiabuso y esto no es una norma de tipo mexicana ni una idea del gobierno actual, es una idea a nivel internacional. Mi único punto es aquí 2 cosas. Como ya he hecho comentarios en alguna ocasión, incluso en el programa de los viernes de INEFI TV, la cosa es así. Una cosa es, ojo, cometer un delito y otra cosa es cometer trampa. ¿Estamos de acuerdo? Si no me lo creen, pregúntenle a Donald Trump y él entiende muy bien el tema, ¿ok? Entonces, cometer delito es ser totalmente adverso a la ley y caer en los tipos penales que también nos hacían mención al inicio, que pues no quedan muy claros para quién sí y para quién no. Y hacer trampa es que dentro de lo permitido se llega a un abuso. Platicaba yo precisamente en esta ocasión, en el debate fiscal, en el programa de viernes a las 10, que si a alguna ocasión se han presentado en oficinas de gobierno, pareciera que la hora de entrada tiene un límite de las 9:15, es un ejemplo que pongo al azar. Entonces en ese 9:15 todo el mundo empieza a llegar a las 9:10, a las 9:12, a las 9:15, y entonces de ahí ya resulta que ahora la hora de entrada es 9:15 y eso es un abuso, porque de las 9:15 se puede empezar a pasar a las 9:20 y cosas de ese estilo es lo que está haciendo notar esta primera referencia del Código Fiscal. La cláusula antiabuso, si bien en inicio ocupaba palabras como recategorización e inexistencia, que la inexistencia es todo un tema, incluso podríamos pasar aquí todo el semestre y no entenderlo a la perfección. ¿Qué estamos haciendo? No tiene la relación exacta con este 5A, más bien el 5A se refiere a que las operaciones de índole internacional, en donde los países participan ampliamente con prácticas y de alguna manera medidas evitando que no se pague el impuesto, va así. Una operación que inicia en los Estados Unidos y que pasa por las Islas Malvinas y que después pasa por Bahamas y que luego pasa por México, eso es a lo que se refiere el cuarto párrafo del 5A.
Quiere decir que hay operaciones que se pueden hacer en menos tiempo o en menos, y es ahí en donde se va a poder llevar a cabo estos, pues dijéramos, decisiones por órgano colegiado, para corroborar en 2 meses si verdaderamente se está llevando en extremo el abuso y si debiera corregirse la plana. Como lo dice puntualmente en las últimas líneas del 5A, nadie se irá a la cárcel por esto. Aquí sí yo se los puedo asegurar porque está expresado en ley, porque es cláusula antiabuso. Recuerden, para nivel internacional, cláusula antiabuso. No sé, Leopoldo, ¿tú cómo ves aquí? Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues miren, el artículo 5A, desafortunadamente, como sucede con muchas de las legislaciones que adoptamos en nuestra propia ley doméstica, pues digamos que es una cláusula antiabuso a la mexicana, ¿no? La tratamos de tropicalizar, pero a veces no con el éxito que quisiéramos, porque bueno, se toman aspectos y parámetros internacionales. Si bien es cierto que la propia legislación habla de que no se va a proceder penalmente en relación a esta cláusula antiabuso, yo tengo mis dudas, porque bueno, esta cláusula antiabuso hay que verla desde 2 perspectivas. Hay una facultad que se arroga a la autoridad administrativa a partir de la entrada en vigor de este artículo, a través de la cual se pueden imputar 2 conductas que pueden llegar a ser reprochables. Una estrictamente en el ámbito administrativo y otra que pudiera ser llevada al terreno de lo penal. ¿Cuáles son estas 2 facultades que se van a arrogar estas autoridades fiscales con esta nueva disposición? Una, ya lo decía Carlos, el considerar que se está haciendo pues abuso de un derecho, y por lo cual tendríamos que recaracterizar la operación. Esto tiene un poquito que ver con el origen de lo que es la simulación, conforme al derecho civil, ¿no? El derecho civil habla de una simulación relativa, en donde yo puedo estar aparentando una donación únicamente para efectos de evitar el pago del impuesto, pero al final del día detecto que sí hubo finalmente una contraprestación, obviamente no sobre el escritorio del notario. Ante el notario todos dijeron que era donación, pero por abajo del escritorio se pagó una transacción económica, ¿no? Entonces, si se llega a identificar eso, se lleva a cabo o se va a plantear una recaracterización, es decir, se le va a dar la verdadera naturaleza jurídica a la operación. Si esto lo llevamos ya a planeaciones fiscales más sofisticadas, como pueden ser, ya decía Carlos, las de planeación fiscal internacional incluso, pues entonces ahí habría que ver hasta dónde alcanza la información que el SAT tendrá a la mano para determinar si hay o no la manera de recaracterizar y darle la verdadera naturaleza jurídica a estos actos, ¿no? Ahí yo coincido totalmente con Carlos en el aspecto de que no se va a generar de alguna manera un aspecto penal. Es lo que la doctrina le denomina fraude a la ley, ¿verdad? Es decir, aprovechar aquellos resquicios, aquellas lagunas. Recordemos que el derecho no es ni blanco ni negro, es gris en diferentes tonalidades, y dependiendo qué tan negro o qué tan blanca sea la interpretación, pues la autoridad determinará, ¿no? En donde sí yo creo que podemos llegar a tener un cierto problema que puede brincar al ámbito penal, por todo lo que hemos estado revisando y escuchando hoy en la mañana, es la otra facultad que va a otorgar este artículo 5A, que es la facultad consistente en la declaratoria de nulidad de los actos, es decir, operaciones simuladas. Todos los delitos de la naturaleza que sea, incluso los económicos que hemos estado revisando, tienen básicamente 2 componentes: el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Este último pues, es la conducta que se encuentra tipificada o descrita por la norma, y el elemento subjetivo es el dolo. Si yo no puedo acreditar que la operación es real, que efectivamente se efectuó, que hay materialidad, que hay sustancia económica, y además le di efectos fiscales de deducibilidad o de acreditamiento, dependiendo si es una contribución directa o indirecta, automáticamente la autoridad puede calificar que hay una situación de dolo, en donde en términos del 108 del Código Fiscal estoy tratando de aprovecharme, ¿verdad?, de manera indebida de alguna situación jurídica mediante una simulación y perjudicando en ese sentido al fisco porque le estoy impidiendo la recaudación debida, ¿no? Entonces, evidentemente ahí podemos tener esas 2 ambigüedades, esas 2 situaciones que tendríamos que revisar y que en todo caso, bueno, pues
Aquí yo hago un exhorto a los que se dedican a la planeación fiscal y que entendamos que es muy diferente la economía de opción, el fraude a la ley y la defraudación fiscal, que son prácticamente los tres estadios que nos da la doctrina de cómo se supone tendríamos que estar interpretando la norma y hasta dónde puedo yo llegar, hasta qué límites, cuál es esa frontera entre la ilusión y la defraudación fiscal. Que la ilusión, traducida como fraude a la ley, puede ser moralmente reprochable, éticamente reprochable, pero no se considera o no se constituye como un acto antijurídico, ¿no? Por lo tanto no constituye un delito. Pero si hoy en día estos artículos como el 5A, cuya redacción es demasiado abierta, demasiado ambigua, pues habrá que ver cómo lo interpreta el jurídico del Estado, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido Miguel? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo lo veo desde el punto de vista que es un punto de oportunidad que nos da a todos. Yo sí me dedico a la planeación fiscal, hace muchos años que me dedico a eso, me sigo dedicando y me seguiré dedicando. Tan es así que bueno, ahora estamos manejando unos temas de el eclecticismo que debe tener hoy el asesor fiscal, el operador fiscal, frente a la nueva política fiscal. Porque luego un punto de oportunidad. Todo esto que se habla de la cláusula antiabuso, que era copiamos muchas cosas, el principio de fraude de ley, empezamos a copiar desde el Código Español y una bola de cosas. Lo que sí dice ahora que se va a modificar, ya varias legislaciones de otros países ya lo dicen, ¿no? Pues todo eso también, no olvidemos que tenemos reglas del juego marcadas en la materia fiscal, como es la aplicación estricta de la norma en lo que se refiere al derecho fiscal material de fondo sustantivo. No olvidemos que también el mismo artículo 5º, segundo párrafo del Código Fiscal nos permite acudir a, cuando la ley fiscal nos precisa, al derecho federal común, a todo el derecho federal común. Entonces, el tema de lo que es la aplicación estricta de la norma, pues desde ahí ya tenemos la limitante, ¿no? Y tenemos también las otras limitantes de lo que está establecido como lo que es un acto indebido desde el mandato constitucional del artículo 5º de la Constitución. Entonces yo creo que nada más es dirigirlo adecuadamente, y el punto de oportunidad es que esto lleva a una cuestión de mayor profesionalismo, de mayor conocimiento, de mayor estudio de todas las figuras jurídicas que existen en nuestro derecho y cuál es el alcance del brazo de la ley que toca o no toca, o qué tipo de figuras toca o no toca. El día de ayer con los alumnos del posgrado estábamos mencionando respecto de el tema de lo que es la acción de participación, y pues, finalmente es un contrato regulado en la Ley General de Intereses Mercantiles, y lo vinculamos con el tema de los contratos atípicos. Y a veces la materia fiscal, ¿sí?, en la penitencia, el pecado lleva a la penitencia, ¿no? Cuando mencionaron en el 17b lo que es acción de participación, y al poner tantas limitantes, pues ahorita a veces se ata de manos y nos deja una puerta abierta en donde no estamos ni vinculando ni violentando el derecho, ¿sí?, ni estamos haciendo cosas indebidas. Eso es lo que es hacer una debida planeación, una planeación que tiene fundamento y tiene sustento y razón de negocio. Siempre y cuando lo tengamos así, señores, yo creo que y desde otro punto que podamos ver, que es que el planeador fiscal tiene que dar decir a todas las planeaciones que haces. A mí no me preocupa decírselo, lo que me preocupa es, ¿le van a entender? No, bueno, los ponentes que tuvimos, ustedes han visto su cuestión curricular, no nada más en el ámbito de la preparación, sino en sus vivencias. Uno lo decía acertadamente, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Tus vivencias tiene mucho que ver. Puede ser una mente brillante y de 10 y te sirve para nada si no tienes también esas vivencias, experiencias de cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer. ¿Has vivido una visita domiciliaria? ¿No la has vivido? Todo tipo de cuestiones, ¿no? Esa madurez que tienes ante el desempeño profesional de las vivencias cotidianas. Si eso no lo tienes, pues entonces aquí se combina eso, y yo creo que esto nos da un punto de oportunidad. Evidentemente sí, es un punto también de llevarnos a mayor estudio, a mayor análisis de todas las figuras que hay. Yo siempre he dicho, ¿no?, la materia fiscal hay dos formas de estudiarla: o la estudias diario o todos los días, no hay vuelta de hoja. Aquí no hay días de guardar, días de descanso, ni días de... Bueno, no hay nada de eso. Aquí estudias diario todos los días por todo lo que tienes que abarcar en tu estudio para hacer una planeación adecuada, ¿no? Y entonces estas disposiciones pues
como que pierden esa fuerza, ¿no? Y una cosa nada más que a mí me preocupa, no nada más lo que diga ahorita el artículo 5A, otra cosa que es el cáncer terrible en materia fiscal para nosotros, ¿qué va a decir la miscelánea? Que la mayoría le hacemos más caso a las reglas misceláneas que a lo que dice la ley. Entonces, falta ver qué diga la miscelánea, ¿no? Ni hablar, ¿no? Donde manda capitán. Ok, el siguiente nominado es... No, ¿verdad? Nada más rápido un punto que se nos estaba perdiendo rápido. Aunque el contribuyente, para todos los que ustedes, ya sea que lo manejen a manera de asesoría o porque la dinámica así los presenta, aunque no le den el efecto fiscal a los comprobantes, tienen que contar con la materialidad. ¿Por qué? No vaya a ser que se vuelva penal. Nada más por eso. ¿Okay? Aunque no le dé efecto fiscal a los comprobantes, debo tener la materialidad, no vaya a ser que se vuelva penal. A ver, voy a meter desorden. Aquí aprovechando a dos grandes abogados. No han llegado, pero con gusto. No, cómo no. No, con todo el debido respeto y profesional a mis amigos. ¿Qué sería darle efecto fiscal? O sea, ¿qué debo de entender como darle un efecto fiscal? ¿Debe ser enfocado únicamente a deducción? Porque ese rato se manejaba un ejemplo de que, bueno, no le doy efecto fiscal y lo hago no deducible. Perdóname, aunque lo haga no deducible, ya le di efecto fiscal. ¿Me explico? ¿Cuál sería el alcance o la conceptualización o cómo materializo el tema de cuando las leyes dicen dale o no le des efecto fiscal a un comprobante, a un CFDI, en erogación, un gasto? Pues mira, para mí el efecto fiscal tiene muchas connotaciones, ¿no? No hay una norma que defina como tal, pero desde el momento que se expide un CFDI a nombre de un contribuyente, identificándolo con Registro Federal de Contribuyentes, nombre, etcétera, y reúne los requisitos del 29 y 29A, en automático ya hay efectos fiscales. A lo mejor para el emisor de acumulación, independientemente de que tú lo deduzcas o no, ya hay un efecto fiscal. El adquirente del comprobante, pues basta con que lo registre en contabilidad también para que le tenga un efecto fiscal, ¿no? Ahí tenemos requisitos de las deducciones, que quede asentado en la contabilidad. Entonces, yo creo que la connotación de darle efectos fiscales no es desde el momento en que se genera el CFDI. Entonces no te salvas, siempre tiene un efecto fiscal. De hecho, bueno, dentro de muchas de las sanciones, hay que considerar que en 2018 se genera, para que lo tengan presente, en el artículo 83, fracción cuarta, una multa formal por registrar simplemente en contabilidad, operaciones inexistentes. Y esto se viene a recrudecer ahora por lo que sería el siguiente punto, que son las nuevas causales para la restricción, así le llama la ley, de los sellos digitales para facturar. Originalmente se iba a dar todo dentro del mismo artículo 17H, fracción décima, pero hoy en día se crea, por lo extenso que se formó, ya un artículo 17H bis, y tiene tantas causales como ustedes podrían considerar, creo que son más allá de 8. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recuerden que antes, por no declarar 3 seguidas o 6 intercaladas, podrían cancelar los sellos. Hoy en día son 2 intercaladas o seguidas, y si han pasado un mes y no han presentado la declaración anual, también les van a suspender sus sellos. Si es alguien que sale en los listados de 69B porque hizo el intento pero no pudo escapar de esa calificación, también le van a cancelar sus sellos. Si es alguien que recibe los comprobantes fiscales y se le olvida, ojo que esto nos lleva muy importante a estar checando el diario oficial, le van a cancelar sus sellos. La única forma en la que no se los puedan cancelar es que se hagan a las veces de la regla 1.5 de la resolución miscelánea, que es a la continuación del penúltimo párrafo del 69B. Otro motivo por el cual se los cancelen es porque el domicilio no sea el adecuado, porque los contactos para el buzón tributario tampoco sean los adecuados. Creo que hasta por respirar se los van a cancelar, ¿no? Entonces, lo más recurrente es esto, ¿no? De que les estén haciendo notar que tienen algún obvio proveedor incómodo, entonces esto va a dar lugar a que puedan cancelar los sellos. La diferencia que se crea es que mientras que al día de hoy todavía el procedimiento para su aclaración está en la resolución miscelánea, ahora pasa directamente a la ley. Yo les quisiera solamente dejar en mente 2 criterios de corte y que muy seguramente seguirán siendo motivo de los. El primero es que pese a que se dé una cancelación de sellos, considera la Corte que esto no es impugnable dado que no es el acto definitivo.
El acto definitivo, en palabras de la Corte, es hasta que se acabe el caso de aclaración, solo hasta entonces se puede impugnar. Segundo motivo, si quieren elevar la idea a nivel de constitucionalidad, la Corte dijo que sí pasa el test de proporcionalidad, cosas que yo no me explico todavía porque no es ningún derecho humano el que esté involucrado, pero pasa el test de proporcionalidad según la Corte. Y no se considera muy fuerte ese castigo de cancelación del sello respecto de las causales que están. En otras palabras, ¿qué estoy haciéndoles notar? La actual referencia del inciso A, B, C y D continúan y se le suman todos los demás. Vuelvo a insistir, aquellos que en el caso de la A se robustece con 2 o un mes después de la declaración anual, por emitir comprobantes, por recibir comprobantes, por estar mal el dato en uso tributario, por no tener debidamente los correos, pues así nos podemos seguir bastante largo. Pues miren, aquí la situación que también hay que tener muy en cuenta es que el derecho administrativo sancionador no es excluyente de la norma penal. Entonces, la afectación que podemos llegar a tener en el tema del domicilio, si no está debidamente asentada la dirección con la nomenclatura exacta y correcta en el aviso de inscripción, y resulta que van 1, 2 y hasta en 3 ocasiones a tratar de practicar alguna diligencia de cualquier naturaleza, y si el notificador no tiene manera de ubicar a la empresa o al contribuyente, ya no solamente vamos a estar hablando precisamente de la cancelación del sello, sino de estos famosos delitos de conducta de los que tanto se manejaban en la mañana, que consiste en la aparente desaparición del domicilio fiscal, ¿no? Entonces, otra vez entramos a la dinámica, ¿no? De qué va a pasar si yo me ubico en uno de estos delitos de conducta, donde no hay una defraudación en relación a un quantum económico, sino simple y sencillamente caigo en uno de estos supuestos, y evidentemente ya no solamente voy a tener que estar pugnando por la habilitación nuevamente de estos sellos, sino de, a lo mejor, de tener que comparecer ante el Ministerio Público. Y ahora nada más pongamos esto, o sea, simbólicamente, levante la extremidad que quieran. ¿Quién tiene el domicilio fiscal de sus clientes en su despacho? ¿O quién el domicilio fiscal no es el que de verdad debiera de ser en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación? Y la verdad esto toma mucha trascendencia, de por sí ya la traía, ¿no? Por lo que dice el artículo, el último párrafo del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Entonces sí son cuestiones que hay que analizar, pensarlas, corregirlas, porque entonces el tema que ahora se viene es que separa la empresa, no hay facturación, separa la empresa. Entonces, eso sí son cuestiones que analicemos para empezar a comentar con los casos que hay. Creo que en la Ciudad de México no pasa, pero por ejemplo en Chiapas sí pasa, en varios estados de la República sí pasa. Entonces, tomen en cuenta eso, porque otra vez, perdón que sea reiterado, yo siempre estoy en contra y siempre estaré y siempre lo voy a hacer en contra de las reglas misceláneas, porque es a lo mejor opinión y no creo que se enojen mis amigos, para mí es la nada jurídica, simplemente lo emite una dependencia que depende de la Secretaría de Estado, ¿no? En donde por mandato constitucional, pues lo que yo tengo que hacer es obedecer lo que la ley dice. Ahora fíjense, aunado a lo que hace rato estaban comentando el contador Pérez Góngora, analicen esto, y yo comparto ciertas ideas con él en el sentido de que esto ya venía. Fíjense, la reforma fiscal, ¿quién la redacta? La redacta la Comisión de Senado, la Cámara de Diputados, ¿no? Es quien la redacta. El Congreso no nada más dice sí, dice no, analiza, pero no la redacta, quien la redacta son ellos. Ahora, esta Comisión de Senado, la Cámara de Diputados, ¿a quién pertenece? Pues pertenece a una Secretaría de Estado que coadyuva al Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando del Ejecutivo. Eso es la ley, o las leyes fiscales, o la reforma a las leyes fiscales. Después tenemos el reglamento a cada una de las leyes. ¿Quién hace los reglamentos? Pues los hace el presidente de la República en facultad que le confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Entonces, ¿quién hizo la reforma? ¿Quién hizo la ley fiscal? El Ejecutivo. ¿Quién es el reglamento? El Ejecutivo. ¿Y quién es la miscelánea? Una dependencia que depende de Hacienda, y Hacienda depende del Ejecutivo. Entonces, ¿quién es la miscelánea? El Ejecutivo.
Estamos en un brutal y total presidencialismo en el tema fiscal. También analicemos esa parte. Ahí eso comparémoslo con la cuestión constitucional, en donde no pueden recaer dos más funciones en un solo poder, ¿no? Según lo dice la Constitución, si mal no recuerdo. Entonces, analicemos en dónde estamos. Por eso yo hablo de ese cáncer terrible que es las reglas misceláneas, que también se han doblegado ahí pues el Poder Judicial, ¿no? También solapado. Así es. Bueno, siguiendo con las buenas noticias, tenemos la eliminación de la compensación universal. Creo que no habría mucho que abundar. Desde el 2018 que salió la noticia de la Ley de Ingresos de la Federación, se conoció que iba a cambiar y ya conocemos como parte de esta Ley de Ingresos de la Federación, pasa ya de manera formal. Se habló mucho de su inconstitucionalidad, me queda muy claro que los amparos no han progresado, de alguna manera creo que siempre lo he dicho, hasta el Cruz Azul sabía que sus amparos no se van a ganar, ¿no? Pero bueno, la idea es eliminar la compensación universal, pensar si es inconstitucional o no, nos llevaría a pensar en una idea más de políticas públicas. Recordemos que hasta 2004 no era universal, entonces no quisiera yo pensar que hasta 2004 fue inconstitucional y apenas regresó. Es una cuestión de políticas públicas, para entenderlo así. Así como se ha dado el estilo keynesiano, donde el Estado abarca todo, el supply side theory, en donde todo el mundo suelta para que sean los particulares, bueno, es ahora el ciclo económico de políticas económicas en el cual no hay compensación universal. Sí, aunando un poquito lo que dice Carlos, recordemos que ya este artículo 23 del Código tenía muchos años que se había declarado inconstitucional, se ganó gracias a la jurisprudencia el reconocimiento de esta figura. Sin embargo, bueno, pues dicen que hay que tener cuidado con lo que pides, ¿no? Resulta que cuando sale la Ley de Ingresos, que todavía se encuentra vigente, y trae un transitorio donde señalaba que se anulaba la compensación universal del 23 de Código, pues lo que se argumentó era, oye, si querías hacer una reforma, pues lo hubieras hecho en Código y no hubieras metido un transitorio en Ley de Ingresos. Bueno, pues ahí está, el deseo cumplido, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí lo único que yo comentaría es pues esperar qué gestos hacen los ministros de la Corte cuando uno pues presente pues los amparos contra esta figura, porque evidentemente, ya lo dijo uno de los ponentes en la mañana, los derechos humanos son progresivos y esto ya era algo que se había concedido, el reconocimiento del derecho a recuperar vía compensación entre acreedores recíprocos lo debido, pues no tiene por qué tener un trato diferenciado. Entendemos, como dice Carlos, que la política pública es pues también cerrarle el cerco a los simuladores, porque resultó que esto de las facturas que se documentaban a través de operaciones simuladas daba incluso generación de saldos a favor inexistentes, y para no meterse en la dinámica de la devolución, pues se aplicaban las compensaciones, ¿no? Entonces ese fue el argumento de la política pública por el cual estamos eliminando la compensación universal, pero creo que se afecta más a la economía del país, porque hay muchos empresarios que hoy padecen de flujo de efectivo, que están esperando, ¿verdad?, que la autoridad devuelva esos dineros después de un proceso de auditoría, y que pueden pasar hasta 6 meses o más, y en ocasiones hay que pedir hasta créditos para seguir financiando la operación, ¿no? Y esos créditos cuestan financieramente y el gobierno pues no lo está considerando, ¿no? Sí, lamentablemente desde que salió esta disposición de la Ley de Ingresos, y bueno, tuvimos la oportunidad de directamente plantearlo, la problemática que se presentó en muchos sectores, no nada más por el tema de que eliminaron la compensación de cualquier contribución, ¿no?, la que llamamos compensación universal, sino que también otros cambios que hubieron en la Ley de Ingresos del año pasado, en donde sí te dejaron los beneficios, pero ya no eran los provisionales, tenía que ser el anual. Esto afectó a muchos sectores y llevó a varios a correr gente, incluso afectó mucho. Tuve la oportunidad de ir al Senado, de plantearlo, y sí nos hicieron caso, sí, estaban con su celular, sí, a mí también me afecta, ¿sí? O sea, sí, sirve para nada, ¿no? Porque lamentablemente ya está enmarcada el tema de la política fiscal, y como bien decía Leopoldo, dijiste que era violación de la técnica legislativa, vamos a ver, lo hago supuestamente adecuadamente. El tema es que la compensación de oficio sí sigue, ¿no? Es así.
O sea, estamos regresando a como estaba antes ese artículo 23, pues cuando la compensación es una forma de extinguir obligaciones reconocida en materia fiscal como un medio de pago, en donde el deudor y el acreedor son deudores recíprocamente y por propio derecho, entonces debe darse la compensación, y aparte que estamos hablando de un bien que es un bien fungible, ¿no? Que es el dinero. O sea, yo te debo dinero, tú me debes dinero, entonces yo creo que los amparos van a estar interesantes, ¿no? Y esto nos va a llevar a ver cómo, a diseñar bien un planteamiento, el planteamiento que le hagamos, el saberlo pedir, ¿no? Sí, de hecho, nada más para cerrar el punto, si ustedes la compensación de oficio sigue siendo universal, si quieren provocarla, pues ya se lo dejamos a cada quien, desde luego pasando por alto, pellado el compliance de cada empresa, ¿no? Bueno, no lo dije yo, ¿sale? Nunca lo escucharon de mí. El siguiente punto es la responsabilidad solidaria. Rápido lo platico porque es como que la idea de todo empresario es que si las cosas salen mal en el negocio, abandonar la empresa mediante lo que es la venta de facturas, cambio de administrador y bueno, etcétera. Esa idea es falsa, ya lo debemos saber desde ahora. Lo que se sucede en su momento corresponde y se liga al administrador en turno o a lo que sería el consejo de administración y a los socios en turno. Pero el cambio viene a ser así. Si bien siempre se va a buscar en manera inicial a las empresas para que paguen lo que les toque, el cambio ahora, que es que siendo administrador o gerente general, dependiendo del tipo de sociedad, no me vayan a confundir gerente general con el puesto laboral, sino que hay sociedades que le llaman gerente general. Si fuera el caso de estas personas que tienen a su cargo la administración, incluida la posibilidad de lo que es el síndico para el concurso mercantil, de inmediato son responsables solidarios. Al día de hoy su código lo pueden leer y les maneja casuísticamente 4 hipótesis por las cuales podría pasar a ser responsable solidario. Se eliminan esas 4 hipótesis, todo administrador de manera inmediata es responsable solidario. Para los socios cambia un poquito. Sí, les dejan esas 4 hipótesis, las repito rápidamente, que no estén en el RFC, que se haya iniciado alguna auditoría o incluso ya estén en el motivo de ejecución y que el contribuyente desaparezca, se fue por los cigarros, ¿no? La tercera, que oculte, destruya o de alguna manera no lleve la contabilidad. Esto es bien importante para los que al día de hoy no estén enviando su contabilidad electrónica, le están regalando la responsabilidad solidaria a los socios. Solo por no enviarla, si es que no promovieron un amparo, ni mucho menos. Siguiente, y todavía no la reforma, lo que les digo. Siguiente, desocupe, ¿de acuerdo? No ha dicho desaparezca, gracias a Dios no lo dice todavía, porque el 110, fracción quinta, se habla de las 2 hipótesis. No, aquí nada más dice que desocupe. Y se suma que si el contribuyente ha hecho uso de comprobantes que vendrían a ser propiamente estas cosas del 69B, otra vez es un motivo por el cual inmediatamente el socio es responsable solidario. Cualquiera pensaría de manera inmediata, esto está muy fuerte, pues, y lo que le sigue. A la responsabilidad solidaria rápidamente solo tengámoslo desde 2 aristas. El responsable solidario infractor y el responsable solidario garantía o garante. El infractor es aquel que tiene el deber mes a mes de ver el pago. Y el garante es el que solamente deja dinero, pues se va a hacer actividades y en esa lógica le están regalando la responsabilidad solidaria. Se va a poner interesante, hay que estar muy atentos. Ahora sí, el compliance, rápido compliance, no solamente lo fiscal, implica la ley de extinción de dominio, implica la ley contra el lavado de dinero y así muchas otras más. No sé cómo es, pero... Pues sí, muy delicado, y yo le veo una lista todavía mayor, Carlos, para la gente que está contratada en términos laborales, porque la responsabilidad solidaria también se le quiere imputar a los directores, gerentes generales, en términos de lo que acaba de comentar Carlos, ¿no? ¿Cuántas empresas no tienen a un empleado, a un colaborador, que está laborando en términos de la ley del trabajo, incluso con poderes también para efectos de la realización del objeto social, y que evidentemente pues, no tienen ni la capacidad económica para afrontar una responsabilidad de este tamaño, y mucho menos pues la capacidad técnica para defenderse tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, cuando vengan este tipo de acciones ya de manera muy concreta con la autoridad, ¿no? A través de la Concanaco Servitur, un servidor y Juan Carlos planteábamos precisamente ante el Senado que se excluyera de este tipo de responsabilidades a la gente que tuviera relación laboral formal establecida entre la empresa, la persona moral y el sujeto considerado gerente o director,
Sin embargo, bueno, como lo dijo él claramente, solamente escucharon, ¿verdad? Entonces, si ustedes son directores, gerentes generales y además tienen poderes o son apoderados plenipotenciarios, bueno, pues ahora sí va a ser el salario del miedo, ¿no? Sí, claro, y esto vinculado con el tema del colaborador fiscal, pues entonces ¿a qué están obligando a ese trabajador que tiene un cargo, pudiera ser corporativo? O sea, los nombres de gerente, administradores, todo eso tenemos dos: el que es corporativo, que está en términos de la ley general de mercantiles o las leyes civiles en base a las personas morales, o el que es de organigrama, el que es en base a función, el administrador, el gerente, el que te refieres que tiene ¿sí? Entonces, el tema es que no quiero responsabilidad, no tengo la capacidad económica para afrontar, estoy viendo qué está pasando, pues ahí voy de chismoso para deshogar, porque no es el mismo interés, que tiene una persona que tiene un cargo de organigrama al que tenga, independientemente del tipo de socio que sea socio de la empresa. Son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, pues bueno, como que también viene vinculado, ¿no? Y eso sin meter si te divorciaste, pues no hablemos de esa parte, ¿no? Sí, claro. No, la solución no es poner tampoco socios falsos. Recuerden que a partir de 2018 ya es un delito, artículo 110, y no lo ubico en la fracción 8, 6, 7, 8 y 9, en donde ya también es un delito para este punto. Y como bien contaba Miguel, se crea el colaborador fiscal, que propiamente es aquel que va a poder delatar a quien está realizando la venta de facturas. La idea sépanlo, porque vale también para toda la vida, sino para que lo platiquen en bodas, 15 años, graduaciones, ahora que viene ya, o si van en el Uber incluso, ¿no? Todo aquel que conoce de un delito y no lo denuncia se vuelve copartícipe. Bueno, eso sería lo más romántico de la idea. Sin embargo, esta posibilidad se maneja, y aquí habría que estar muy atento de quién es lo que lo va a hacer y cómo lo va a hacer, por varios aspectos. Recordemos que siempre declarar con falsedad ante autoridades administrativas, conforme al Código Penal, se sanciona de 4 a 8 años de prisión. Entonces, aquel que va a abrir la boca también debe estar muy atento de tener todos los elementos y debe estar dando un balazo en el pie. Abusados, si no le pagan a sus asesores, ellos los pueden ir a... No es cierto, no estoy hablando, ¿no? Pero vamos, la idea es cualquier tercero que tenga el conocimiento suficiente para poder hacer esta forma de denuncia administrativa, pues hoy en día lo está legitimando la ley. No veo muy claro por dónde quieran llevar esto adelante, salvo, ojo, que sea a continuación de los criterios de oportunidad de los que hablaba en la mañana Ramón Cabrera. Recordemos que esta posibilidad se da para lo que hoy en día sería esta delincuencia organizada, en tanto se pueda dar esa salida, ese escape, ¿ok? Pero se me ocurre, es así como echando a volar la imaginación. Pues sí, finalmente, para cerrar este punto, pues tengan mucho cuidado de cómo despiden al personal, ¿verdad? Principalmente si es del área de contabilidad o finanzas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo está alineado a que la autoridad esté recibiendo por diferentes vías y por diferentes medios información que le permita realizar actos concretos. Porque, retomando un poquito lo que mencionábamos del 5A, el procedimiento legal señala lo siguiente: dice que solamente se podrá llevar a cabo la recaracterización de operaciones o, en su defecto, la declaratoria de nulidad de actos a través del ejercicio de facultades de comprobación. Pero bueno, de alguna manera la autoridad pretende, con toda la maquinaria tecnológica que hoy tiene a su alcance, pues dar puros tiros de precisión, ¿verdad? Entonces, para no tener que generar campañas globales o generalizadas de auditorías, ¿no?, que de alguna manera le llevarían a un proceso demasiado lento, tortuoso, costoso, pues si tengo al chismo, si tengo las operaciones reportadas, si tengo la contabilidad electrónica, creo que ya tenemos manera de ir armando, mediante las técnicas estas novedosas de las TICs, ¿no?, de ingeniería y minería de datos, cuáles serían los perfiles de las empresas o de contribuyentes que pudieran estar siendo susceptibles de estar aplicando, pues, planeaciones fiscales agresivas o deduciendo operaciones simuladas, y de esa manera pues llegar de manera más concreta y precisa a atacar al contribuyente en ese sentido, y no andar aventando palos de ciego como sucede ahorita con las famosas cartas de invitación, ¿no?
Claro, sí, aquí el tema es tener muy preciso qué es la planeación fiscal. La planeación fiscal nomás es una, y la base va a ser en base al derecho, ¿sí? La base en base al derecho, lo que la ley te permita, insisto, fundamento legal, soporte jurídico, documentos que te comprueben y razón de negocio, razón operativa. Si tú tienes todo eso, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque entonces todo eso lo vas a ahora que instrumentar. También no olvidemos un punto muy importante que los contadores hemos olvidado en las empresas, que hoy día la autoridad se está aprovechando de eso, que es el tema del indebido manejo del control interno. Hoy nuestro control interno, bueno, igual les puedo preguntar, hacerle una pregunta, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen implementado el control interno y lo sigue a pie de la letra? Hoy nuestro control interno tiene que estar cumpliendo también con disposiciones de carácter legal para efectos de lavado de dinero, para efectos de 69 con el tema de la materialidad y para efectos de la materia laboral. Aquí donde para estos efectos tenemos también que revisar nuestros contratos laborales y qué ponemos y qué no ponemos para efectos de si un trabajador X o Y está inmiscuido o no está inmiscuido en esa parte, ¿no? Es un tema que podemos también poner algunas cosas importantes para frenar el abuso que puede tener la autoridad frente a que alguien vaya de chismoso porque pues, está dolido por lo que tú gustes y mandes, o porque a lo mejor sí sepa la verdad, ¿no? Hay cuestiones que podemos establecer a través de nuestro control interno, cómo lo estamos realizando y probar que así es y no hay desviaciones, y el tema con los trabajadores, cuáles son sus alcances, sus funciones. Vean ahora el tema de la NOM 035, ¿no?, que se vincula con otras más. Yo digo que son cuestiones que sí, hay que aprovecharlas, cuestan, pues sí cuesta implementar todo esto, pero son cuestiones que podemos minimizar los efectos que pudieran tener estas disposiciones fiscales, ¿no?, sobre este tema. Bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a concluir el seminario del día de hoy. Yo lo resumiría en una frase que generalmente aplico en la entrada de los cursos donde yo tengo oportunidad de hablar de planeaciones fiscales y de simulación de actos, ¿no? Y ya lo dijeron de manera parafraseada nuestros antecesores: sin tributo no hay Estado. Así de contundente es la frase. Si hoy queremos un Estado de Derecho, queremos instituciones sólidas, queremos instituciones que realmente garanticen la convivencia y la paz social, la armonía entre todos los ciudadanos, tenemos que estar conscientes de la obligación de pagar el tributo debido, porque de otra manera pues vamos a seguir viendo situaciones como el Culiacanazo, como la tragedia de ayer en Chihuahua y como muchos otros aspectos no tan trágicos, pero que finalmente dan nota de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes su confianza y su participación, y bueno, pues esperar realmente la publicación en el diario oficial de todas estas disposiciones. Yo tuve oportunidad de trabajar algún tiempo en el Senado y decían que de repente entre lo aprobado en la minuta y entre la publicación se metían por ahí de repente unos duendes a redactar cosas raras, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a esperar en términos ya de manera concreta cómo se materializa la publicación en el diario oficial de la Federación, y cedo la palabra aquí a mis colegas. Bueno, primero que nada agradecerles, como bien decía Leopoldo, la participación de todos ustedes el día de hoy. Lo único que sí quisiéramos dejar muy claro, que creo que todos coincidimos, es en la preparación, por lo menos en la atención constante de cómo se está presentando esto, y lo más importante, siempre contrastado respecto de las políticas públicas para dar un debido entendimiento a las normas. Yo pienso que es lo único que nos va a poder de alguna manera avanzar en todos los negocios. Recordemos que la idea es que la economía crezca, o por lo menos que el negocio individual pueda ser exitoso, y para ello pues no llega de la nada, siempre habrá que buscar las oportunidades, y desde luego pues hay que estar muy atentos, hay que hacer la asesoría, y yo creo que después de tantas horas ya los empiezo a ver a cada uno como dedos de queso, hamburguesas, entonces coincido con lo importante que mejor vamos yendo. Por mi parte puedo decir paz, Miguel. Bien, pues bueno, yo lo que les sugiero igual es que siempre manejo, que es aprende muy bien las reglas y luego con análisis y creatividad juega para ganar. En el ámbito fiscal hay muchas reglas,
Les puedo comentar, artículo 33, tracción permanente sujeto del Código Fiscal de la Federación, del punto seguido, artículo 68 del Código Fiscal, hay muchas disposiciones que de verdad nos cuidan a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y nuestro problema es cumplir con las obligaciones fiscales. Claro, el Estado debe recaudarse, sin tributo no hay Estado, pero conforme a ley corresponde. Ese es un punto muy importante, no necesariamente en base a una política, un criterio fiscal que puede emitir el Estado, por muy Estado que sea, ¿no? Es el primero que debe de guardar el derecho. Y bueno, agradezco mucho su atención y espero que los comentarios que hayan recibido el día de hoy sean de alguna productividad para ustedes. Muy amables, gracias.